Amigos de Videos Bolivia, les presentamos esta polémica noticia. El exministro de Gobierno de Evo Morales hace una evaluación al respecto del conflicto del censo y le dice al gobierno nacional: no sean vagabundos y hagan su trabajo. Tengo audios que demuestran la alianza entre Luis Arce y la oposición, manifiesta el exministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero. Un mensaje duro contra el presidente Luis Arce. Dice tener chats y audios de acuerdos con la oposición y la resistencia juvenil Cochala. Escuchemos estas polémicas palabras y luego continuamos. Vamos a conversar respecto a la coyuntura política que vive el país, pero también respecto a un plazo que ya se venció y que le dio el diputado del MAS, Rolando Cuéllar. Don Carlos, buenas noches y gracias por atender nuestra invitación. Buenas noches, Junior, muchas gracias. Un saludo cordial. Don Carlos, ¿cómo ve la coyuntura que vive el país? 34 días de un paro cívico, una serie de acusaciones contra Evo Morales. Lo acusan de querer tumbarlo al presidente Arce, lo acusan de no querer pacificar el país a través de la negativa de aquellos diputados que representan la bancada de Cochabamba y algunos otros diputados que de alguna manera responden a los lineamientos del expresidente y presidente nacional del MAS. Bueno, primero que escuchábamos a este señor Roberto de la Cruz con una serie de improperios que realmente son indignos e inaceptables, pero son propios de un empleado de la Embajada de Estados Unidos. Él es un empleado, es un pongo, un trapeador de baño de la Embajada de Estados Unidos, y lo digo yo porque en su momento me tocó ser canciller interino del Estado Plurinacional y convoqué al encargado de negocios de Estados Unidos y le mostré por qué sostenía reuniones y hacía operaciones políticas con una serie de personajes en este país, sobrepasando a la Cancillería y sobrepasando la Convención de Viena. Y le demostré que mantenía una comunicación permanente con ese sujeto que acaba de hablar bravuconadas contra Evo Morales, defendiendo a los separatistas, a los que quisieron dividir el país, etcétera, etcétera, inventándose como la derecha, ¿no? La derecha radical y sus cipayos suele hacer. Habla de una masacre en el caso de Timnis, debe ser Chapare, dijo, y en el caso de Timnis no hubo ninguna masacre, ¿no es cierto? No hubo ningún muerto, no hubo nada de eso, puras mentiras. Pero bueno, el tema de la situación del país es muy tenaz, pues, ¿no? Es decir, primero que yo insisto, a este conflicto nos ha llevado el gobierno nacional encabezado por el presidente Luis Arce Catacora. Los hechos son demasiado claros, o sea, hay que tener dos dedos de frente para primero considerar que fue el gobierno el que dijo va a haber censo el 2022, que fue la ministra de Planificación la que intempestivamente deja el cargo y luego aclara de que tenían todo organizado para realizar el censo, ¿no es cierto? Y como hubo una mano negra que convirtió el censo de un procedimiento técnico administrativo en un instrumento político, ella prefirió retirarse. Luego asume un nuevo ministro y ante el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional dice que el censo se va a realizar el 2023. Y luego el gobierno reúne al Consejo de Autonomía, se le deja el avión al señor Camacho, seguramente estaba acordado eso, y con todos los gobernadores define a través de un decreto el censo para el año 2024. Muy bien. Nosotros hemos dicho, el 2012 hemos hecho censo con la tercera parte de la plata, presupuestada ahora. Segundo, lo hemos hecho en 10 meses, nos dijeron mentira, era sin cartografía, se demostró ampliamente que se había hecho con cartografía. Ahora resulta que todo esto del censo, que se convierte de herramienta técnica en estrategia política, es aplicada tan mal por estos operadores de la política boliviana, ¿no es cierto?, Camacho y sus acólitos,
Arce, etcétera, etcétera, todos estos que forman parte de una sociedad, estos socios de la política boliviana deciden programar el censo para el 2024, luego Arce, acostumbrado a mentir. ¿Cuál Arce? El presidente Arce, acostumbrado a mentir, le dice a Evo Morales que va a haber un golpe de Estado. ¿En una reunión privada o públicamente? En una reunión pública, no es cierto, que se realizó en la ciudad de Cochabamba, en Sacaba, entiendo. Entonces, Evo Morales obviamente alinea a las organizaciones sociales que se habían distanciado del Pacto de Unidad para defender al gobierno de un supuesto golpe de Estado. Entonces, hacemos un análisis cuidadoso y nos damos cuenta que era una trampa. Esto era una trampa. ¿En qué consistía la trampa? En que Evo Morales tenía que ir a defender con sus bases supuestamente a un gobierno que estaba amenazado de ser desestabilizado por las logias, la oligarquía cruceña, los golpistas, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando nos damos cuenta que era una trampa, Evo Morales dice que ningún chapareño, ni el MAS como partido político, forman parte de una convocatoria para movilizaciones en el caso de Santa Cruz. Por eso el Cabildo del Chiriguano, el mismo Loza lo aclara, es una autoconvocatoria ciudadana, pero no es una convocatoria del MAS. Evo Morales no pisa Santa Cruz todo este tiempo y reiteradamente dice: no conviertan un tema técnico en una estrategia política, dañando la economía, no solamente de la gente que vive al día, sino también de los empresarios de la región y de Bolivia, ¿no es cierto? Entonces se les cae el plan, porque ellos tenían que generar confrontación y echarle la culpa a Evo Morales, porque en su estratagema estaba dirigida la acción a seguramente otra vez intentar proscribirlo, como lo vienen haciendo hace 40 años, que lo acusan de lo mismo, ¿no es cierto? Si usted pone los videos de hace 30 o 40 años, lo mismo, que asesino, que narcotraficante, repiten lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros advertimos inclusive que el gobierno solito hizo el enredo con su socio Camacho. ¿Por qué su socio? Porque ¿Por qué dicen que su socio es Camacho? Que ahora le han dicho que Camacho le dio 4 votos a Evo para asegurarlo a Andrónico en el Senado también, ¿no? Muchos lo quieren a Camacho porque Camacho está en todos lados, don Carlos. Pero no solo Camacho, ¿no? También Johnny Fernández, el rector de la universidad, que sabemos pues cómo actúan los miristas, ¿no es cierto? El discurso a gusto de cliente, el acomodo y reacomodo a gusto de escenario político conveniente, etcétera, etcétera. Toda esa tramoya que en realidad refleja la alianza de la extrema derecha, representada por Camacho, el centro derecha representado por Mesa, y la derecha extrema con Manfred Reyes Villa, etcétera, etcétera, Iván Arias y todos estos personajes. Todos estos tienen un acuerdo político con el señor Arce Catacora. ¿Y por qué qué sustento tiene para decir eso, don Carlos? Tengo todas las pruebas. Tengo los audios, tengo las comunicaciones de chat, tengo las consultas que se hacen a la Resistencia Cochala para que aprueben lo que denominaron el Acuerdo Ciudadano, Pacto de Unidad por el Bien de Bolivia. ¿Y cuál es la finalidad de esta alianza, este acuerdo entre los líderes de la oposición? Usted habla de Camacho, de Mesa, de Arias y de otros. ¿Cuál sería la finalidad de aliarse con el presidente Arce? Bueno, el acuerdo se resume en 3 palabras que las expresa el señor Johnny Párraga, principal operador político del Ministerio de Gobierno, militante de Creemos y enlace con la Resistencia Cochala. Un señor que se ha estado dedicando a hacer una serie de montajes, como por ejemplo la supuesta visita
de Evo Morales con una persona acusada de narcotráfico en el Beni, la señora Lima Lobo, habiéndose aclarado después que no era Lima Lobo la que estaba recibiendo a Evo Morales en el Beni. Y justo este señor, ¿no es cierto?, se traslada al Beni, mandado por el ministro, arma el montaje en coordinación con algunos medios de derecha extrema. Luego sus redes, sus páginas truchas que manejan en coordinación con Walter Chávez y todos esos, se dedican a echar basura y basura y basura. Bueno, entonces el escenario era generar una supuesta convulsión y echar la culpa de la supuesta convulsión a Evo Morales porque lo que ha repetido pues el empleadito de la embajada hace un rato, Evo Morales habría ido a convulsionar Santa Cruz para que se caiga Luis Arce, ¿no es cierto? Y para nada, Evo Morales ingenuamente estaba reunificando a las organizaciones sociales para que defiendan a Luis Arce ante una supuesta acción golpista. Entonces, cuando advertimos y vemos todo este montaje político, se les cae el plan, se quedan sin libreto y ya no saben qué hacer. Pasan los días, llegan al día 21, pasan el día 30, no saben qué hacer, no saben qué salida darle ahora al asunto, porque su libreto, su coreografía, que es tan irresponsable y perversa, porque moviliza a la gente del pueblo en Santa Cruz, en las ciudadelas, en las provincias, la enfrenta a la gente de la clase media en los anillos, a la gente de clase media alta, inclusive en las rotondas, en los condominios, como hace 2 días atrás cerca del Roque Coronado. En la Roque Coronado, cerca del Don Carlos, río, y bueno, Piraí. una pregunta básica y lógica. ¿Cuál sería la intención, por ejemplo, de responsabilizar a Evo Morales de una convulsión? ¿Usted cree que el gobierno quiere apresar, quiere procesar, quiere inhabilitar a Evo Morales? ¿Cuál sería el fin en todo caso? Porque tiene que haber un fin, ¿no? Claro, lo que pasa es que estos señores no pueden vivir sin Evo Morales, lo ven en la sopa, lo ven no en sus sueños. Evo Morales? Toda la derecha, es decir, Camacho, Mesa, Manfred, Fernández, todos ellos, incluidos los que le hicieron entrismo al MAS, Arce, Catacora y compañía, para traicionar al MAS y traicionar a la patria. ¿Por qué? Porque resulta que estos señores deberían decirnos qué están haciendo con el litio, mientras están distrayendo a la población boliviana con supuestos enfrentamientos que ellos mismos los han montado, los han armado. ¿No es cierto? Deberían explicarnos qué están haciendo con el litio. Nosotros los estamos investigando profundamente. Estos señores deberían decirnos qué va a pasar cuando en algunos días más Lula asuma oficialmente la presidencia de la República Federativa de Brasil y qué va a pasar con la información tremenda que le están transfiriendo en las comisiones de transición. ¿Qué dicen esa información? El narcotráfico que compromete al sistema político que forma parte de este acuerdo. Todo este montaje del censo, ¿no es cierto?, que deberían hacerlo en 8 meses. Deberían hacerlo en 8 meses. No deberían ser tan vagabundos. Pero sin cartografía, dicen, ¿no? Porque ustedes han hecho sin cartografía, dicen. No, nosotros hemos hecho con cartografía. El presidente lo dijo en su discurso cuando promulgó el decreto, ¿no? Sí, pues se debió olvidar. Es decir, él mismo autorizó la partida presupuestaria de 14 millones para la cartografía, ¿no es cierto? Y la cartografía fue expuesta en múltiples escenarios públicos, tanto ante organismos internacionales, y fue objeto de debates en todos los medios de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién le decía vagabundos usted? A los que están gobernando. O sea, hagan su trabajo, hagan el censo.
Dejen de hacer negocios, dejen de hacer negociados. Han hecho un negociado, pero escandaloso, bochornoso, en ABC. Ese señor Nina debería estar preso. Ese es un mafioso. ¿Quién? ¿No? ¿Nina? Nina, que es del director del ABC, ¿no es cierto? No solo porque ha hecho un escandaloso hecho de corrupción en ABC, sino porque le ha hecho daño a este país, porque ha dañado la relación con China, en un momento de reacomodo multipolar del orden mundial, ¿no es cierto? Así como el señor Camacho... ¿Están utilizando el censo para qué, decía? Como tapandepes, pues para desviar su protección al narcotráfico. ¿Quién protege al narcotráfico? El ministro de Gobierno, para empezar, ¿no es cierto? El presidente Luis Arce Catacora. ¿Qué prueba tiene de eso? Pero amplísimas, pues, ¿no? Amplísimas. De que el presidente está protegiendo. Pero claro, pues, ¿no? Usted sabe perfectamente. Al señor Rodrigo González, que estaba con su bate el otro día en una rotonda en Santa Cruz, lo han liberado con una prueba de guantelete que dio positivo. En el caso de Nayar, ¿no? En el caso de Nayar. Pero, ¿por qué lo han liberado? Porque aplicaron una prueba pericial que no tiene validez legal. Si aplicaban la que tiene validez legal, ¿no es cierto?, el señor tenía que estar preso. Pero ahora resulta que está con su bate en las rotondas de Santa Cruz porque lo liberaron, para darle solamente un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿sabe usted además que la madre de la jefa de gabinete? ¿De quién? De Castillo, fue abruptamente retirada de una audiencia en La Guardia de un caso de feminicidio la noche que se produce la balacera que termina con la vida de un brasileño en Santa Cruz, y hay un brasileño sobreviviente que lo presentan primero como un héroe, porque con decenas de ráfagas de disparos. Que lo mandan a Montero, ¿no? De vacaciones, y es hasta donde sabemos un capo del narcotráfico en Brasil, ¿no? Claro, porque lo presentan como un sobreviviente de un atraco más o menos, pero sale la noticia en Brasil y dicen, este señor mandaba 2 toneladas de droga a Brasil desde Bolivia. Y aquí no hacen nada. Y aquí no hacen nada, y resulta que la sacan a la madre de la jefa de gabinete de Castillo, que estaba dirigiendo una audiencia de feminicidio en La Guardia. Hacen rápidamente el cambio de resolución, reasignándola para que vaya a Porongo y se haga cargo del caso del brasileño. Miren qué casualidad, y es la madre de la jefa de gabinete del ministro de Gobierno. ¿Qué significa eso? Eso significa tráfico de influencias, protección, eso significa que estamos ante organizaciones criminales que lamentablemente están cohesionando el sistema político en torno al narcotráfico y la corrupción, porque igualmente en el caso de Camacho, no es cierto, se han presentado pruebas, las ha presentado un propio senador de su partido, entiendo que es este señor Bazán, no es cierto, cuando presenta unas... Don Carlos, ¿por qué no hacer las denuncias? Porque, primero, cuando se hacen las denuncias, se inventan que va a haber golpe. Lo hicieron después del triple asesinato de Porongo, ¿no es cierto? Golpe, golpe, hay que unirse, etcétera, y hacen una reunión en Sacaba el 18 de julio, ¿no? Luego, cuando están arrinconados contra las cuerdas por los escandalosos casos de corrupción y de narcotráfico que comprometen al gobierno nacional, comprometen a Manfred Reyes Villa, comprometen a Camacho, ¿no es cierto? ¿Cómo se explica usted que el secretario de Salud de Camacho, que fue grabado extorsionando en un fraude, en una corrupción inaceptable, asiste a la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz, ahí frente al Cristo, a Monseñor Rivero, con su custodio? Y resulta que se presenta ante la Fiscalía, está con el custodio, está esposado y desaparece. Desaparece y no está ya en el país, ¿no es cierto? Entonces está, pero no quieren agarrarlo, ¿no? Entonces, fíjese, ya es pues demasiado, es demasiado. Gracias, don Carlos, nos vamos. No sé su despedida, por favor, nos ha cortado un poco el tiempo. Su despedida, don Carlos, por favor. No, solamente que lo del diputado Cuéllar es una minucia. ¿No se va a retractar usted? No, al contrario, vamos a presentar pruebas mucho más grandes en la próxima semana. ¿Usted se ratifica que hay un clan en todo esto?
familiar? Presumiblemente hay un clan y me ratifico en que toda esta corruptela que está erosionando al sistema político está haciendo tanto daño al país y esto es lo que fundamenta en realidad este conflicto que han creado ficticiamente en torno al censo. Muchas gracias, don Carlos, por aceptar nuestra invitación y por conversar con nosotros. Muy amable. Vamos. Buenas tardes, Gregory. Un saludo cordial a los distinguidos auditores a través de la gentileza de la red de Herbol. A ver, si vamos a hacer una caracterización de este tema, de este conflicto, a mí me parece que es de lo más inverosímiles que hemos tenido en la historia de la democracia de Bolivia, de lo más injustificados, de lo más perversos. ¿Por qué? Porque poner a una población en vilo con fake news, fundamentalmente a través de las redes sociales, diciéndole que se vio un camión de masistas ingresando a atacar no sé qué condominios, que se vio un grupo de unionistas yendo a atacar a no sé qué barrio, etcétera, etcétera. O sea, es tener a la gente absolutamente tensa, estresada, cansada, agotada, molesta, además fanatizada. Luego, una pérdida económica que es impresionante, es decir, para Santa Cruz y para Bolivia. Algunos hablan de entre 700 a 1.000 millones de dólares, ¿no? Habrá que establecer una cifra técnicamente. Yo solo repito lo que he visto de algunas fuentes de prensa. Y luego, por un tema que no es de Estado. El tema del censo es una fecha y que perfectamente pudo haberse hecho el 2022 como inicialmente estaba programando el gobierno, o máximo pues el 2023, asumiendo que el gobierno tuvo que enfrentar la pandemia, etcétera. Pero postergar hasta el 2024, generar un conflicto de esta magnitud, realmente yo no lo entiendo, no lo justifico, no lo apruebo, no lo celebro absolutamente para nadie. En la primera gestión del expresidente Evo Morales se vivió algo similar con la media luna, aunque la media luna ya solamente se ha reducido a Santa Cruz, ¿no? Yo no estoy muy seguro, porque precisamente yo pienso que ahí radica el factor de confrontación potencial, ¿no es cierto? Porque resulta que la fecha del censo enfrenta a Santa Cruz con el gobierno nacional, pero resulta que cuando se plantee pacto fiscal, modificación de escaños, nueva geografía electoral, algunos dirán que hay sobre representación rural en las circunscripciones, otros dirán que qué sé yo, los recursos económicos hay que reasignarlos retroactivamente, y otros dirán que no van a admitir que se les quite nada porque son derechos adquiridos. O sea, yo veo que ahí sí el conflicto va a adquirir connotaciones que van más allá de Santa Cruz, ¿no? Bueno, ayer el gobernador decía, hemos logrado una victoria, y hablaba también de una resistencia, aunque no ha especificado resistencia a qué, aunque solamente es un conflicto que se ha concentrado en la ciudad y algunas otras regiones de Santa Cruz, pero no se ve tampoco que sea un sector movilizado fuerte, ¿no? A ver, yo pienso que la movilización en Santa Cruz sí es muy contundente, en la ciudad de Santa Cruz, ¿no es cierto?, en el área metropolitana. Hay enfrentamientos en las ciudadelas y hay algunos núcleos de concentración de grupos que son mucho más violentos, más radicales, fundamentalmente de la Chonta hacia Virubiru, en el ingreso a La Guardia y también en Portachuelo. Pero lo que yo veo con mucha preocupación es el hecho de que se han conformado una suerte de estructuras territorializadas locales que inclusive se resisten a acatar
ningún mandato estatal, es decir, resulta que el jefe de la rotonda define quién puede caminar y quién no puede caminar. Y lo hace a nombre de la democracia, lo hace a nombre de la libertad. O sea, me parece a mí que esta es una irracionalidad, pero absolutamente inaceptable. Segundo, esta estructura territorial de rotondas y cercos, en su caso, representa una suerte de un margen de relativa autonomía peligroso, porque resulta que el más bravo del barrio es el que se hace cargo del cuidado del barrio y está por encima del estado de sus normas. Y si esto se agudizara en un momento, nosotros tenemos un escenario en el que esta atomización territorial y esta potencial violencia puede tener consecuencias muy complicadas para el país, ¿no es cierto? Y por eso que me ha parecido a mí muy irresponsable la manera como se ha manejado todo este proceso. Usted ha estado a cargo del Ministerio de Gobierno. ¿Qué es lo que debería haber hecho el gobierno? ¿Ha sido muy permisivo? ¿Debería haber hecho tener presencia policial? ¿Cómo ve el accionar del gobierno? Yo creo que el gobierno, no critico tanto por el lado del Ministerio de Gobierno. Yo al Ministerio de Gobierno le critico otras cosas. No su comportamiento ni el tema del censo. Por el contrario, me parece que ha estado intentando evitar que de parte de la policía haya excesos, en fin, y eso me parece importante. Lo que yo cuestiono es el nivel político, la operación política. O sea, a mí no me van a convencer, pero le digo, ni volviéndome a hacer nacer, de que una fecha de censo tenga que promover una polarización política en este país, tenga que promover la conformación de enclaves territoriales potencialmente violentos, tenga que dañar la economía de la región, tenga que dañar la economía de Bolivia, cuando en realidad hay temas mucho más importantes. Claro. Es decir, nosotros tenemos temas estratégicos que nos jugamos para los siguientes 50 años, pero resulta que una fecha de un censo, que es un tema administrativo y es un tema técnico en última instancia, no debería ser objeto de semejante polarización política. ¿Cómo debería haber actuado? Porque, claro, tenemos una renuncia de un ministro, se cambia el director del INE, se cambian las fechas. ¿Cómo debería haber actuado el gobierno? Con seriedad y con transparencia. Es decir, hay una declaración muy grave de una exministra, que de repente no le tomamos atención en su momento. Primero porque el gobierno dice, yo voy a hacer censo el 2022. Es decir, si el gobierno lo dijo, es porque seguramente no es que lanzó una fecha al azar, ¿no es cierto? Hizo los estudios, proyecciones administrativas, técnicas requeridas para este tipo de eventos. Segundo, una renuncia sorpresiva de una ministra, que luego es preocupante porque la exministra dice, nosotros teníamos todo organizado para realizar el censo y resulta que cuando hemos visto que había alguna mano negra que estaba distorsionando las cosas, hemos decidido dejar el cargo. Yo creo que la ministra nos ha dejado un mensaje muy claro. En determinado momento el censo dejó de ser un instrumento técnico y se convirtió en un evento político. Y el censo se convirtió en un evento político que compromete a varios gobernadores, de todos los que estuvieron en el Consejo Autonómico, y fíjese lo que yo voy a decir, el propio Camacho. Yo lo dije hace mucho tiempo. Camacho y todos los gobernadores del país y el gobierno nacional han decidido trasladar el censo para el año 2024. Van a fingir un escenario de polarización para que caiga en la trampa Evo Morales, para que vaya a defender al gobierno de un supuesto golpe, que el único golpe que hemos visto es el golpe
parlamentario, digamos, de los denominados renovadores con relación al movimiento del socialismo, pero que luego eso fue un invento porque querían hacer caer en la trampa a Evo Morales para que él aparezca como el elemento de polarización contra el camachismo cruceño y Arce aparezca como el elemento de unidad nacional, etcétera, etcétera. Pero como no cae en la trampa Evo Morales, entonces se complican y no saben qué salida darle, van posponiendo la solución definitiva de este tema, y resulta que a los bolivianos nos tienen en ascuas, nos perjudican, dañan nuestros sentimientos, generan heridas entre cruceños y cruceñas, y de paso le hacen perder una chorrera de plata al país. O sea, yo creo que esto merece cuando menos una investigación muy profunda. Bueno, ¿qué le ha faltado hacer al MAS? Usted como ex autoridad, 14 años en el gobierno, nunca han podido ganar la gobernación de Santa Cruz. ¿Qué le ha faltado? Haga una autocrítica. ¿Qué le ha faltado al MAS para poder conquistar a los cruceños? Bueno, miren, nosotros hemos estado con una votación que estuvo a unas décimas de llegar al 50% en la elección del 2014, porque en ese momento el MAS estaba haciendo bien las cosas en Santa Cruz, es decir, había hecho converger la agenda cruceña con la agenda nacional. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Qué es la agenda cruceña? La agenda cruceña es Puerto Luches, es Pijar de Virupiru, es Rosquitas, es la siderurgia del Mutún, es la ampliación de la frontera agrícola, es todo el desarrollo del escudo precámbrico, de la zona de la Chiquitanía, etcétera. ¿No es cierto? Esa es la agenda cruceña por naturaleza, que al final es agenda nacional también. Y la agenda del occidente del país es fundamentalmente los nuevos desafíos en torno al litio, en torno a los recursos hídricos, en torno a la agricultura orgánica. Entonces, en el momento que se trabaje en función de un Estado, de un proyecto de Estado, de una proyección estratégica de lo que significa un manejo de Estado, y no se hace politiquería barata, y se ponen todas las energías y esfuerzos y dinero y concurrencia, voluntades para trabajar por el bienestar colectivo, pues la gente se une, la gente está en paz, la gente vive en armonía, pero eso es lo que no estamos haciendo precisamente. Yo veo un déficit de gestión pública en el nivel nacional, en las gobernaciones, en los municipios, la corrupción que salta por todo lado, el narcotráfico que va cada vez penetrando territorialmente mucho más el territorio boliviano, con la complicidad y el encubrimiento del conjunto del sistema político, pero particularmente del gobierno nacional. Entonces, esto es lo que frustra, ¿no es cierto? Hacer un censo, se hace un censo, nosotros lo hicimos en 10 meses, deberían hacerlo en 6, 8 meses, la tecnología es moderna. No deberían estar buscando comprar autos, negociar sobre precios. No se hace así. Se juntan las instituciones prestan sus movilidades, se ve qué equipos faltan, y si hay un equipo que se va a tardar como por licitación internacional, como los escáneres, se hace lo que hicimos en el 2012. Se pide un prestado ese equipo transitoriamente a algún estado amigo, se lo utiliza y se lo devuelve. ¿No es cierto? Entonces, eso no tiene mayor ciencia. De tal modo que esto del conflicto de la fecha del censo es realmente una ficción. Agradecerle por la paciencia al exministro Carlos Romero. ¿Cómo lo ve al MAS en Santa Cruz? ¿Qué evaluación puede hacer respecto a la actuación del MAS allá en Santa Cruz? ¿Qué le ha faltado, Carlos? Bueno, Gregory, el tema del MAS es bastante profundo, ¿no? Porque de manera general el MAS ha agotado un ciclo exitoso, más allá de las sombras propias que puede tener cualquier proceso social. Entre un balance de luces y sombras, sin duda que el saldo es ampliamente favorable. En el periodo de los 14 años, el MAS ha agotado una agenda de Estado, y en este momento el MAS se debate ante la necesidad de definir una nueva agenda de Estado, que no la tiene. No la tiene ni en el gobierno nacional, ni en los renovadores, ni
formulada por nosotros los antiguos, digamos, ¿no? Es una agenda de Estado que no la tiene tampoco ninguna organización política a nivel nacional en este momento. Por eso se pelean por temas administrativos como una fecha de censo, antes que definir cómo nos insertamos en este reacomodo del orden mundial en un contexto de potencial multipolaridad que está avanzando a ritmo bastante acelerado, ¿no? Entonces, ese es un tema fundamental para el movimiento al socialismo como organización política mayoritaria del país, redefinir una agenda estratégica de Estado. Y eso lo tiene que hacer en construcción de consensos con los distintos sectores sociales del país. Segundo, específicamente en Santa Cruz, el MAS refleja lo que está pasando con el MAS en la versión de lo que algunos llaman renovación, de manera muy entusiasta, pero que en realidad el expresidente Morales en algún momento ha llegado a utilizar el término de degeneración, porque el MAS tiene tres problemas que afectan a cualquier revolución progresista y que han afectado en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Ha sido el caso de China, de la ex Unión Soviética, de Nicaragua, de Cuba, de varias experiencias a nivel planetario. Estos tres problemas son corrupción, burocracia y faccionalismo. La corrupción es un tema gravísimo porque se lo está viendo, está descontrolado. Ya en el último periodo de los 14 años teníamos manifestaciones de corrupción que cada vez era más difícil de enfrentar porque al principio, ¿no es cierto?, tú tenías hechos como el de Santos Ramírez y listo, arrancabas de raíz el tema de la corrupción y bueno, pero después cuando la corrupción va articulando estructuras y que se cohesionan, entonces los corruptos te van enfrentando. Esa es mi experiencia personal, por ejemplo, en las diferentes denuncias que yo desarrollé exitosamente en el caso de la administración de bienes incautados, por ejemplo, o en el caso de protección al narcotráfico, de algunas esferas policiales o de corrupción, en fin, ¿no? Pero resulta que ahora la corrupción es el elemento articulador, fíjate lo que te voy a decir, Gregory, no solamente a nivel del movimiento al socialismo. La corrupción es el factor de cohesionamiento del sistema político. Entonces, ese es un elemento muy grave porque se está manifestando en diferentes organizaciones políticas, está haciendo deficitarias las gestiones públicas del gobierno, tanto en su nivel nacional como en su nivel subnacional, está corroyendo institucionalmente a otras estructuras como por ejemplo el sistema judicial, algún nivel de la policía boliviana, etcétera, etcétera. Y eso me parece que es bastante complicado y el MAS obviamente tienen que enfrentar eso. ¿Y cómo tiene que enfrentarlo? De la manera más drástica. Tiene que enfrentarlo haciendo una purga. ¿Qué significa la purga? Es separar la paja del trigo. Y la purga es pues dolorosa y la purga tiene que ser radical. Y en el caso del MAS, no es una purga que hay que encomendar a un tribunal de disciplina, de ética, o un tribunal moral. No, no, no. El MAS es una fuerza política que está enraizada en la cultura y en lo más profundo del ser social nacional de Bolivia. Entonces esa purga tiene que ser simultánea a la historia y esa purga tiene que ser pública. No tiene que ser entre cuatro paredes, ¿no es cierto? Ese es mi criterio. Segundo, la burocratización significa que el burócrata concibe que su poder es lo más importante, su pequeño poder del escritorio, su pequeño feudo de su territorio, ¿no es cierto? Y ese es un problema grave, porque no está permitiendo visualizar con perspectiva de horizonte estratégico de país, ¿no es cierto?, una agenda de Estado. El gobierno nacional en este momento es simplemente un administrador del tema de la economía que todavía nos
Tenemos un problema con la comunicación, Carlos. Permítame un momento, vamos a tratar de arreglar la comunicación. Me parece que es la señal del internet. Estamos tratando de lograr una señal. Detecta tres grandes problemas: la corrupción, la burocracia, el fraccionalismo, y ha dado algunas recomendaciones también, como esto de la purga. Ahora sí, volvemos a retomar la comunicación, lo estamos escuchando. Sí, muchas gracias, Gregory. Entonces yo decía, corrupción, burocracia son dos problemas que afectan particularmente al MAS, pero también comprometen otras estructuras institucionales del Estado por la capacidad expansiva del MAS en la gestión pública, al extremo de que el primer factor, sobre todo corrupción, es una característica que está involucrando al conjunto del sistema político y lo está desgastando peligrosamente. Y el tercer factor en el MAS es el tema del faccionalismo, ¿no es cierto? El faccionalismo, la creación de corrientes, de tendencias, en fin, que no tienen precisamente, decíamos nosotros, un basamento ideológico, que no tienen una diferenciación programática en su interpretación, en su gestionamiento, pero que a la luz de lo que ha venido aconteciendo en el último tiempo, yo advertiría que esa apreciación que hacíamos nosotros anteriormente tendríamos que revisarla. Yo creo que sí hay profundas diferencias ideológicas dentro del movimiento del socialismo. En este momento, el gobierno del presidente Arce es un gobierno que merece todos los aplausos, todas las batidas de palma de, por ejemplo, la gente que ha cometido genocidios y corrupción impresionante en la gestión de Áñez, porque la impunidad que les garantizan a cambio de la viabilización de gobernabilidad y de complicidad, tapandepe se dice en Santa Cruz, entre corruptos, hace que el sistema político se esté cohesionando en torno al encubrimiento y la impunidad bajo el liderazgo del gobierno nacional, ¿no? Entonces esto es realmente preocupante porque puede pasar una factura muy alta más adelante. En segundo lugar, el otro problema que nosotros advertimos es que este tema ya es ideológico. Es decir, cuando alguien convive pragmáticamente con la corrupción, se cohesiona en torno a la corrupción, en ese momento ha abandonado su ética, ha abandonado su visión teleológica, estratégica, digamos, como proyecto colectivo, como proyecto político, como proyecto de país. Y entonces yo sí creo que ahora estamos en condiciones de advertir que hay profundas diferencias ideológicas entre el MAS de los renovadores y el MAS de los históricos, diremos. El MNR decía, vamos a gobernar en los próximos 100 años. El MAS dijo 50 años. ¿Qué futuro le ve al MAS con este análisis que hace usted sobre lo que está ocurriendo en el MAS? Yo diría que, a ver, el MNR prácticamente instala un proceso de Estado Nacional Popular en Bolivia a partir de la Revolución de 1952, aunque tiene una acumulación histórica posguerra del Chaco, y este modelo se agota en 1985, ¿no es cierto? Claro. Los últimos estertores, más allá de que hubo un interregno de proyecto militar, pero que no se apartó en lo fundamental del proyecto del Estado Nacional, ¿no? Entonces, ese modelo duró 33 años. Yo creo que el Estado plurinacional, como factor que conjuga la diversidad en Bolivia, tiene absoluta validez y eso va a tener todavía mucha perspectiva a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que no creo yo que el problema esté en la formulación del modelo de Estado. Yo creo que el problema está en la formulación de un programa de Estado
en materia económica, social fundamentalmente, y de algunas reformas institucionales inconclusas, porque nosotros en los 14 años hemos dejado tareas inconclusas. Nosotros no hemos hecho adecuadamente una verdadera transformación en la justicia. Nosotros hemos dejado déficit en la policía boliviana también, ¿no es cierto? Entonces, en las Fuerzas Armadas y las universidades que desde su autonomía debían transformarse, ¿no es cierto? Las universidades lamentablemente son más malas noticias que buenas las que nos dan, o es que no difunden su actividad tecnológica, no lo sé, pero nosotros esperamos más de las universidades, ¿no? Y así, sucesivamente. Yo creo que el tema de la revolución cultural, en el caso del MAS, ha sido algo inconcluso que tiene que ser retomado, pero estamos además, a diferencia de lo que ocurrió en la revolución del 52, estamos nosotros viviendo un cambio en el mundo que es muy profundo, porque en el mundo no tenemos solamente nosotros una crisis financiera, que las crisis financieras cíclicas del capitalismo las hemos conocido históricamente a lo largo de la consulta de la bibliografía de la historia, ¿no es cierto? La crisis del 29, del 71, del 80, qué sé yo, son crisis básicamente de disfunción del modelo del mercado económico. En este caso nosotros tenemos crisis hídrica, crisis energética, crisis alimentaria, crisis climática, que ya nos plantean problemas estructurales y que no tienen respuesta solamente desde el paradigma eurooccidental. Por eso, ante la insuficiencia de respuestas paradigmáticas eurooccidentales, se acude a la manipulación de sentimientos a través del face, ¿no? A través del subjetivismo, del fanatismo, ¿no es cierto? Y eso nos conduce a pues un oscurantismo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el proceso del 52 y este proceso, que es más profundo por sus raíces culturales, pero es un proceso que al mismo tiempo enfrenta un contexto mundial que es mucho más complejo en este interregno que estamos viviendo, el interregno o la transición entre la unipolaridad a la multipolaridad. Bueno, el tiempo es el mayor enemigo que tenemos en la radio. Tengo 2 minutos para consultarle este conflicto que se ha generado con el diputado Rolando Cuéllar, quien dijo que va a interponer una denuncia por difamación, por vincular a su familia con el delito del narcotráfico. ¿Tiene algo que decir, Carlos? Sí, yo soy absolutamente claro, es decir, primero, toda mi vida me he caracterizado de que yo cuando denuncio algo lo pruebo, ¿no es cierto? Y no estoy yo con cálculos, con intereses, con subjetivismos, eso no va con mi filosofía personal, ¿no? Entonces, yo he hecho una denuncia que es grave, porque significa que hay una persona que en flagrancia ha sido descubierta 2 veces en posesión y distribución de drogas, ¿no es cierto? En ninguna parte del cuaderno de investigaciones dice que el señor es drogodependiente, no, esas son mentiras. Es decir, el segundo proceso tiene 18 pruebas en el cuaderno de investigaciones que dicen que el señor, además de haber sido encontrado en flagrancia, está dedicado al tráfico de drogas. Y además, todo el vecindario lo dice. Dice, este señor es político, que no sé qué, que se ha puesto de acuerdo el exministro con un militante de Creemos. Entonces, es una manera muy pusilánime, ¿no? de enfrentar un conflicto. Entonces, ese caso es reiterativo, las pruebas son contundentes, objetivas, 10 fuentes de instituciones públicas hemos consultado y una fuente internacional. Yo voy a seguir ampliando este tema del narcotráfico porque es una pequeña cosita, muy pequeña, ¿no? La información que nosotros tenemos, no del señor Cuéllar, sino de otros clanes familiares vinculados a organizaciones políticas en el país, la vamos a exponer, la vamos a exhibir. Sabemos que van a intentar siempre, y por eso le agradezco a Gregory, van a intentar que nosotros no tengamos micrófono, porque el Viceministerio de Comunicación amenaza a los medios de comunicación para que a mí no se me dé micrófono, porque yo voy de frente, denuncio, no me interesa si es masista, si no es masista. Fíjese, Gregory, yo soy el único ministro en los últimos 20 años
que ha metido preso a un presidente de Tribunal de Justicia Departamental, fiscal de distrito, jueces, fiscales, abogados, funcionarios jerárquicos en el caso Streicher, ¿no es cierto? En la red de extorsión. Luego, en mi manejo en la lucha contra el narcotráfico, nosotros tenemos reconocimientos internacionales que los puedo exhibir absolutamente, que incluyen la caída de 21 delincuentes de cuello blanco entre las gestiones 18 y 19, cuando instalé el CERIAN con oficiales extranjeros de alta graduación en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Entonces, a esa altura, nosotros ya hubiéramos tenido un comando conjunto de control aéreo que lo hubiéramos instalado bajo el liderazgo de Brasil, en este caso, con apoyo de la Argentina, Perú y los otros países, y ese comando de conjunto de control aéreo estaría operando exitosamente, así como fue el CERIAN en su momento. El CERIAN lo desarticularon, los helicópteros Super Puma están descuartizados, prácticamente ya no existen. Es decir, los dispositivos tecnológicos que instalé en Charaña y en Birubiru han sido desactivados. ¿Todo para qué? Para favorecer el tráfico de drogas. Y eso es algo que duele. Y yo voy a denunciar y demostrar con pruebas. Caiga quien caiga, no me interesa si es masista, mesista, renovador, histórico, camachista o camachón. No me interesa. Ok, Carlos, le quedo muy agradecido. El tiempo se me ha acabado. Será en otro momento que podamos hablar de este y otros temas. Muchas gracias por este contacto. Gracias, muy amable, Gregory. Muchas gracias. Esas fueron las palabras del exministro de Gobierno, Carlos Romero. El militante del MAS asegura que el presidente Luis Arce pactó con Camacho, Manfred Zeyes Villa, Johnny Fernández y Mesa en un pacto denominado Acuerdo Ciudadano, Pacto de Unidad por el Bien de Bolivia. El exministro aseguró que tiene audios y chats que demuestran que la oposición liderada por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, los alcaldes de Cochabamba, Manfred Zeyes Villa, de La Paz y Banarias, de Santa Cruz, Johnny Fernández y Carlos Mesa, tienen un acuerdo político con el presidente Luis Arce Catacora. El gobierno solo hizo el enredo con su socio Camacho porque es su socio. Toda esa tramoya que en realidad refleja la alianza de la extrema derecha representada por Camacho, Manfred Zeyes Villa, centro derecha representada por Mesa y Banarias y otros, todos estos personajes tienen un acuerdo político con el señor Luis Arce Catacora, manifestaba el exministro de Gobierno con unas polémicas palabras y fuertes denuncias contra el gobierno. Ante la consulta de si tiene alguna prueba, Romero respondió: tengo todas las pruebas, tengo los audios, comunicaciones de chat, consultas que se hacen a la resistencia Cochala para que aprueben lo que denominaron el Acuerdo Ciudadano Pacto de Unidad por el Bien de Bolivia. Sobre cuál es el objetivo de descalificar a Evo Morales, la ex autoridad atribuyó que esto tiene que ver con la oposición, como el gobernador cruceño, los alcaldes de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que le dan su apoyo a Luis Arce para que luego traicione al movimiento al socialismo. Lo que pasa es que estos señores no pueden vivir sin Evo Morales. ¿A quién lo ven? Hasta en la sopa hablamos de toda la derecha, Camacho, Mesa, Manfred, Fernández, todos ellos, incluido a los que le hicieron entrismo al MAS, a Arce Catacora y compañía para traicionar al movimiento al socialismo, indicaba. Incluso dijo que se usa el tema del censo para desviar la protección al narcotráfico desde el Ministerio de Gobierno, ya que según él hay informes de Brasil que dan cuenta de que es preocupante la protección al narcotráfico desde Bolivia. El censo lo usan como para desviar y hacer protección al narcotráfico. El ministro de Gobierno, para empezar, ¿qué va a pasar cuando en unos días Lula asuma la presidencia de Brasil? ¿Qué va a pasar con la información tremenda que le están transfiriendo con las comisiones de transición? Habla sobre el narcotráfico que corresponde al sistema político que forma parte de este acuerdo, revelaba Carlos Romero. De esta forma fue muy duro contra el presidente Luis Arce Catacora y públicamente dice tener pruebas, chats, audios de acuerdos con la oposición y la resistencia juvenil Cochala.
El exministro, quien responde al ala evista, habló de supuestos consensos entre el mandatario Luis Arce y representantes de la oposición para, según él, traicionar al movimiento al socialismo. El exministro Carlos Romero apuntó directamente al presidente Luis Arce. Aseguró que tendría en su poder supuestas pruebas y audios, chats y hasta consultas que se habrían realizado a grupos contrarios al movimiento al socialismo. De acuerdo con su versión, este material apuntaría a un acuerdo con políticos de oposición. Carlos Romero mencionó a los presuntos actores políticos que habrían pactado con Luis Arce. Habló del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, alcaldes de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Según la ex autoridad, todo este enredo por el censo está consensuado entre ambas partes. El gobierno solo hizo el enredo con su socio Camacho porque es su socio. Toda esa tramoya que en realidad refleja la alianza de la extrema derecha representada por Camacho, Manfred Reyes Villa, centro derecha representada por Mesa, Iván Arias y otros, todos estos personajes tienen un acuerdo político con el señor Arce Catacora, denunciaba a Carlos Romero del ala evista. Aseguró contar con pruebas que respaldarían todas sus palabras. Incluso mencionó que se realizaron consultas a la resistencia juvenil Cochala para aprobar un pacto denominado Acuerdo Ciudadano, Pacto de Unidad para el Bien de Bolivia. Tengo todas las pruebas, tengo los audios, comunicaciones, chats, consultas que se hacen a la resistencia juvenil Cochala para que se pruebe lo que denominaron el Acuerdo Ciudadano, Pacto de Unidad por el Bien de Bolivia, afirmaba. Finalmente, Carlos Romero dijo: todo el lío del censo se está usando para desviar las denuncias de protección al narcotráfico. Según Carlos Romero, hay informes de Brasil que dan cuenta de que es preocupante la protección al narcotráfico desde el gobierno boliviano. ¿Qué opinan ustedes frente a estas fuertes palabras de Carlos Romero? Habló de detalles de reuniones internas entre Evo Morales y Luis Arce, de mentiras y traiciones que salen a la luz. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto, porque Carlos Romero prometió mostrar una parte de las pruebas con las que cuenta en la siguiente semana. ¿Qué creen ustedes después de escuchar a Carlos Romero? ¿Será realmente el conflicto por el censo un tema distractivo? ¿Habrá realmente este acuerdo entre Luis Arce y miembros y representantes y autoridades de la oposición? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.